capítulo 10, versos 46 a 52. Aleluya. Amén. ¿Leemos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Artimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. No sé si pueden visualizar la historia, iglesia del Señor. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Qué hermosa lectura. Amén. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Me agrada, me hace bien predicar de las virtudes, de las proezas, de los milagros que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Me parece que poco a poco vamos ganando los versos y aplicando verdades hacia nuestras vidas. Dice, aleluya, que dice mi Biblia, aleluya, que vinieron a Jericó, venían de Jerusalén. ¿Ven? Parece que hay unos 25 kilómetros aproximadamente. Hermanos míos, antes no tenían coche, antes no tenían autobús, antes no tenían Uber, prácticamente iban a pie. Unos 25 kilómetros para ir hasta Jericó. Y me llamaba mucho la atención, iglesia, cuántos esfuerzos hace el Señor por nosotros. Salió de Jerusalén a Jericó y se encontró con este hombre. Y me llamaba mucho la atención cuántos esfuerzos hace el Señor por nuestras vidas. Cuántos bienes nos hace el Señor. Cuántas piedras nos quita del camino. Amén. Cuántas fuerzas nos inyecta para que podamos seguir caminando. Y a veces no nos damos cuenta, iglesia del Señor, cuánto recorrido ha hecho mi Señor para salvarnos hasta tal punto de dar su vida. Tenemos que estar agradecidos por cuanto tenemos, por cuanto no tenemos, por cuanto, aleluya, hoy disfrutaba de escuchar a la hermana Eli y a la congregación cantar, hermanos míos. Tenemos que dar muchas gracias al Señor, porque el Señor constantemente se esfuerza. Aleluya. Dice la palabra, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, mira, me llama mucho la atención, voy con una larga introducción para luego llegar a un punto en concreto. Él y sus discípulos, iglesia del Señor, sus siervos, sus doulos, aquellos que están lamiendo la mano del amo, aleluya. Esos discípulos que creyeron en el ministerio divino de mi Señor Jesús. Esos discípulos que no titubearon como el apóstol Pedro en dejar todo y seguirle. Discípulos, iglesia del Señor, como el apóstol Juan, que siendo muy joven se acostaba en el pecho del Señor y podía escuchar seguramente hasta sus palpitos de su corazón. Aleluya. Discípulos muy cercanos a Él, aleluya, que luego, años después, iglesia del Señor, tanta fe tuvieron en Él que incluso pasaban y su sombra sanaban enfermos, aleluya. Discípulos tan cercanos que años después, aleluya, dejaron todo, aleluya, y dieron su vida porque creyeron en el Evangelio. Amén. Discípulos de Cristo. Dice la palabra del Señor que salió Él y sus discípulos, aleluya. Pero no solamente salió de Jericó, aleluya, con sus discípulos. Dice la palabra del Señor que no solamente salieron los discípulos, sino también una gran multitud. Y hace una gran diferencia. Salieron los discípulos, pero también salió una gran multitud. Cuando la Escritura habla de una gran multitud, aquellos comentaristas que a veces leemos nos dan un dato increíble. Dice que eran aproximadamente de 3.000 a 5.000 personas esa multitud. Pero me llama mucho la atención cómo se traduce en griego esta palabra para multitud. Y es un poquito fuerte, iglesia del Señor, cómo es traducida para nuestros oídos. Porque
Para sus discípulos utiliza la palabra domus, amén. Pero para estas personas que salieron en gran multitud, que también salieron de Egipto, de donde salieron, iglesia del Señor. Salieron de Jerusalén, no es de Jerusalén, de Jericó, perdón, muchas gracias. Está traducido para esta multitud como chusma. Es increíble, iglesia del Señor. Es fuerte. Cuando yo lo vi, me quedé anonadado. Sale de Jericó, sus discípulos, aleluya, con él, pero hace una diferencia. Salen los discípulos, una gran multitud, y esa gran multitud está traducido como chusma. Es increíble. Es la misma palabra que utiliza en Éxodo capítulo 12. ¿Recordáis cuando Israel salió de Egipto? ¿Recordáis que también con él salió una gran multitud? Es la misma palabra, chusma. Y es muy curioso, porque el Señor quiere hacer una diferencia. Salen sus discípulos, pero también una gran multitud. No lo mezclan. No lo quiere mezclar, iglesia del Señor. Hay una perla escondida en esto. Quiere hacer una diferencia, iglesia del Señor, en quién es discípulo y quién es muchedumbre. Amén. Esa muchedumbre, iglesia del Señor, es lo que gritaban seguramente en el día de la crucifixión: crucificadle, crucificadle. Esa muchedumbre seguramente es aquellos que decían: suelta a Barrabás antes. Esa muchedumbre, iglesia del Señor, seguramente son los que se burlaban cuando el Señor decía: Elí, Elí, lama sabacthani. ¿Lo recordáis? Seguramente eran los que se reían, los que se burlaban, porque no eran discípulos. Amén. Eran muchedumbre. Aleluya. Seguramente que es a lo que se refiere Mateo cuando dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aleluya. No es el que no es todo aquel que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Toda esa clase de personas son muchedumbre. Y perdónenme, y no quiero agradarles, aleluya, con la palabra, pero la Escritura en su origen les llama chusma. ¿Cómo digo esto, iglesia del Señor? A veces, lo digo yo, no menciono a la pastora Andy, aleluya, me menciono yo en primer lugar. A veces, como pastor de una congregación, no he sido ni lo bastante valiente ni lo bastante espiritual para hacer diferencia entre discípulos y muchedumbre. Amén, amén. Muchas veces, iglesia, mis sentimientos, a veces mi manera de ver las cosas carnalmente, no he sido ni valiente ni espiritual para separarlos, y el Señor constantemente nos insta a esto, a que se separe la luz de las tinieblas. ¿Saben, iglesia del Señor? Meditaba esta mañana, pastor, en lo que iba a predicar, y me daba esta frase, que hay algo muy peligroso para una congregación cuando juntan los blancos y los negros. Cuando juntas la luz con las tinieblas. ¿Sabes lo que ocurre cuando juntas un color blanco y un color negro? Muy fácil, sale gris. Y cuando sale gris, iglesia del Señor, da pie a la duda, da pie al cuestionamiento, y esto es muy peligroso para una iglesia. Amén. Porque cuando hay personas que no son discípulos, que son muchedumbre, pero se juntan y se camuflan dentro de la congregación, iglesia del Señor, habrá problemas. Aleluya, no se asusten, que vamos, empezamos muy fuerte, pero luego el Señor nos seguirá hablando. Aleluya. El eco, hermanos míos, de los grises parece como acciones buenas vestidas de piedad. ¿Recordáis cuando una mujer rompe un frasco de alabastro ante el Señor? ¿Qué piensa aquel que es oscuridad? Hubiera sido bueno que lo hubiéramos vendido y dárselo a los pobres. Empezó a dudar, empezó a cuestionar lo que estaba pasando. Que el Señor nos ayude, iglesia del Señor, como siervos del Señor, y ustedes como discípulos, a apartar la luz de las tinieblas. Amén. Aleluya. Hay personas que no son discípulos, iglesia del Señor, que no son aprendices, y ni siquiera son hermanos. Solo vienen
a las congregaciones, aleluya, por ver el espectáculo, porque no tienen nada que hacer, y espero que esto no pase aquí, aleluya, sino que venimos aquí a rendirle culto a aquel que es tres veces santo. Pero en muchas congregaciones, en mi congregación pasa. Y quiera Dios, aleluya, que los santos no se mezclen con las tinieblas. Que los santos, aleluya, roguemos al Señor para que los cambie, aleluya, o si no que marchen. Ven el espectáculo y se marchan. Personas que no mueren en la cruz. Que saben mucho de la cruz, pero al final no mueren en ello. Eso también son muchedumbres. Eso también es chusma, iglesia del Señor. Y perdonen que utilice esta palabra, pero está escrita. Aleluya. Resumiendo, sale el Señor de Jericó, con él sus discípulos y también esta gran multitud. Aleluya. Espero, iglesia del Señor, que seas discípulo. Espero que hoy te examines el corazón, medites en cómo estás caminando, medites en cómo estás andando y entiendas y comprendas, aleluya, de que esto es un camino, aleluya, para discípulos. Pero bueno, no solamente sale de ahí de Jericó y ya se acaba la historia. Comienza de alguna manera el mensaje aquí, iglesia del Señor. En medio de todo lo que les he contado, en medio de esta salida, aparece otro hombre, el cual le dice que es Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo. Dice que estaba sentado junto al camino mendigando, aleluya. El nombre de este personaje, como todos bien sabéis, no es Bartimeo, aleluya. Bar creo que tiene que ver con ser hijo, y Timeo era el nombre del padre. O sea, era tan despreciado que ni siquiera se conoce su nombre. Aleluya. Y esto me llama mucho la atención porque en la cultura judía, iglesia del Señor, en la cultura hebrea, mejor dicho, se creían que las enfermedades, y aunque en algunas cosas pasan, iglesia del Señor, por consecuencia del pecado venía una enfermedad. Aleluya. ¿Recordáis cuando le dicen quién pecó, este o sus padres, iglesia del Señor? Pero no solamente dice que estaba ciego, sino también dice que estaba mendigando junto al camino. Aleluya. Resumimos todo el mensaje y empezamos a predicar. ¿Parece bien? Sí. Salen con él los discípulos, la muchedumbre, y ahora aparece en escena un hombre que le pide ayuda. Aleluya, y quiero que visualicen esta situación. Sale el Señor con sus discípulos, una gran multitud, iglesia del Señor, y entre medias de esa multitud interrumpe este hombre, este impedido de vista, iglesia del Señor, interrumpe aquella escena diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Por favor, visualícenlo en su mente. En medio de esa escena, en medio de esa persecución, en medio de esa euforia que ha venido el Maestro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Hay necesidad, iglesia del Señor. Quiera Dios que aunque la sociedad, aunque muchas veces las congregaciones despreciamos en muchos ámbitos de nuestras vidas, iglesia del Señor, quiera Dios que haya clamor. Amén. Quiera Dios que haya clamor en casa de David. Aleluya. Amén. Es increíble. Este es el primer punto del mensaje. Porque aunque tuvo dificultad, aunque era ciego, aunque estaba junto al camino, hay algo que no perdió: su oído. Amén. Aleluya. No podía ver, pero sí podía oír. Aleluya. Amén. ¿Saben qué? Para el creyente más importante oír que ver. Amén. Porque no caminamos por vista, sino por fe, iglesia del Señor. Hoy en día las congregaciones están llenas de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. No sé, iglesia del Señor, por dónde estáis pasando. No sé, hermano o hermana o amigo que me escuchas, pero si tienes dificultad, si ves que tienes problemas, Gloria a tu nombre, Señor. si crees que la vida te está azotando,
si incluso crees que no has hecho las cosas bien, Iglesia del Señor, y estás arrepentido, quiero recordar este verso de Eclesiastes: mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Todavía hay solución, Iglesia del Señor, cuando nos acercamos a Cristo. Aleluya. Así es. Y a veces nos encontramos junto al camino, y me meto yo también, me siento ahí en la silla y escucho el sermón, Iglesia del Señor. Está junto al camino, pero si hoy estás aquí y estás escuchando la palabra del Señor y oyes, aleluya, si no escuchas a este siervo, si no lees su palabra y escuchas su voz, hay solución. Amén. Aleluya. Es increíble, porque este hombre, sin poder ver lo que pasaba, pudo percibir, aleluya, que su Salvador pasaba por ahí. No podía ver, pero sí lo pudo oír. Aleluya. Este hombre, siendo ciego, reconoció, aleluya, reconoció lo que otros, aun viendo, no observan. Es increíble, porque había mucha gente que podía ver, pero aunque podía ver con sus ojos en la carne, no pudieron ver con los ojos del Espíritu. Sí. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero alentarles con esta palabra, Iglesia del Señor. El Señor nos escucha en nuestro Bendito clamor. tu nombre. Amén. Aleluya. Pero recuerde esto, que cuando usted clame, siempre habrá impedimentos. Siempre que usted clame al Señor, siempre habrá oposición. Cuando este hombre decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿saben quién se levantó? Calla, no molestes al maestro. La muchedumbre. Aleluya. Por eso, hermano y hermana, quiero que entiendas que siempre que clames al Señor en medio de una necesidad, Amén. se levantarán obstáculos, demonios y muchedumbres que quieran impedir que clames. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es la oposición? Muchas veces pensamos de una manera muy externa cuál es la chusma, cuál es el impedimento, Iglesia del Señor. Pero quiero decirte que el impedimento puede venir muchas veces de una persona incluso muy cercana. Para Job fue su mujer. Amén, Señor. Para nuestro Señor, en una ocasión, fue su gran amigo Pedro. La verdad. No vayas a Jerusalén. Para Pablo, Iglesia del Señor, su principal oposición fueron sus hermanos hebreos. Amén. Para José fueron sus hermanos. Porque todo lo que se oponga a la voz de Dios, aleluya, es tropiezo, aleluya, Amén. para aquel que clama. Amén. Nosotros, hermanos míos, tenemos que estar muy firmes para nuestro tropiezo. Amén. Amén. Tenemos que estar meditando en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Amén. Dice la palabra del Señor que contra más clamaba y más le prohibían, más clamaba, aleluya, quiera Dios que haya este sentido, de que aunque nos censuren, el clamor de casa de David siga dando. Amén. Amén, amén. ¿Saben, Iglesia del Señor? El pecado en la vida de los hombres ha traído muy malas consecuencias. Muy malas consecuencias, Iglesia del Señor. Ha traído maldad, orgullo, dolor, aleluya. Pero si algo produce el pecado, es querer ser independiente de Dios. ¿Entendéis esto? El pecado hace de que quieras, pues, ser independiente del Señor. Por eso, Iglesia del Señor, bienaventurados los pobres de espíritu. Contra más necesidad haya en tu vida, Amén. contra más necesidad haya en tu vida, Amén. usted que está Señor. Y como bien les he dicho, aleluya, si no clamas,
es seguro que no ves tus defectos. O sea, debemos de clamar. Y algo que hace el pecado en nuestras vidas es querer ser independiente del Señor. De formar una fachada de no ver la realidad, iglesia del Señor. No hay peor cosa que no ver nuestros defectos. Mirad, en Mateo capítulo 15, la élite de la élite, los escribas y los fariseos, vienen al Señor y dicen: ¿por qué tu discípulo no se lava las manos? ¿Por qué no cumple las tradiciones de los ancianos? ¿Recordáis, iglesia del Señor? A lo que el Señor le dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y empezó constantemente a exhortarles, a exhortarles. A lo que vienen sus discípulos y le dicen: Señor, parece que los escribas y los fariseos se han ofendido por lo que le has dicho. La élite de la élite, aquellos que conocen tanto, se han ofendido. ¿Y qué les dice el Señor? Es increíble. Dice: dejadlos, son ciegos y guías. Amén. No podían contemplar su necesidad, no podían contemplar, iglesia del Señor, cómo eran sus vidas. Y el Señor les dice, aunque ellos creían que veían muy bien, ¿qué les dice el Señor? Déjalos, que son ciegos y guías son ciegos. Aleluya. No hay peor cosa que uno no quiera ver sus defectos. Recuerdo, el pastor creo que lo llegó a conocer, un hombre llamado Basilio Motos. ¿Recuerdas? La de Alcalá de Henares. Este hombre era ciego. ¿Lo recordáis? No podía ver. No podía ver. Recuerdo los cultos, Pastor Andy, que le tenían que leer los textos. Recuerdo, sus hijos son muy amigos míos. Los llevaba muchas veces a su padre, lo llevaba muchas veces en el mismo culto, interrumpía: Noel, este verso, no sé si lo recordarás. Emilio, siendo muy jovencito, iba también con él y lo guiaban. Y aunque este varón de Dios, Basilio Motos, era ciego, quedó ciego, pero qué bien veía el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Qué bien veía el Espíritu. Amén, así es. Un hombre, iglesia del Señor, que lo tenía que llevar su hijo para que no tropezara, pero qué bien veía con los ojos. Gloria a Dios. Recuerdo Sansón, mirad, iglesia del Señor. Sansón, cuando veía con sus ojos en la carne, solo tenía su mirada para la vida. Pero cuando fueron arrancados sus ojos, iglesia del Señor, qué bien pudo ver. Qué bien pudo ver su pecado, ¿verdad? Qué bien se vio en su condición en la que estaba, iglesia del Señor. Qué cuenta se dio del pecado que había hecho, iglesia del Señor. Recuerdo Eliseo, creo que su siervo se llamaba Jefí, puede ser, no lo recuerdo muy bien, iglesia del Señor. Dice que tenían una gran batalla, creo que con los sirios. Y ahora está el profeta y está tranquilo. Y ahora su siervo le dice: son muchos, nos van a aniquilar, nos van a matar. Porque él veía, contemplaba, tenía toda la llanura y estaban rodeados por el ejército contrario. Y Eliseo dice: Señor, abre sus ojos. Amén. Aleluya. Abre sus ojos. ¿Saben? El siervo de Eliseo no podía contemplar que el que estaba con ellos era más fuerte que el que estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque miramos mucho con los ojos de la carne. Tenemos que dejar de ver tanto y cerrar más los ojos. El pecado, aleluya, hace que no podamos ver lo que hay en nosotros, iglesia del Señor. Y a veces nos turbamos tanto, iglesia del Señor. ¡Ay, esto, hay lo otro! Si cerráramos los ojos, iglesia del Señor, entenderíamos que es más el que está con nosotros. Amén. ¿Cuántas enfermedades nos hemos visto, iglesia del Señor, y se han caído en nuestros brazos? ¿Cuántas situaciones, aleluya, nos hemos encontrado en el camino y hemos abierto mucho los ojos? Les invito a que cierren sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Caminamos por fe. Aleluya. Recuerdo los escribas y los fariseos. Me viene a la mente ahora: dínoslo tú si eres el Mesías al que esperamos. ¿Lo recordáis? Iglesia del Señor. Lo que no
no contemplaron los escribas y los fariseos, aun viendo muy bien, aun teniendo la vista perfecta, iglesia del Señor, que podían constantemente leer Isaías 53, no pudieron contemplar que mi Señor era el Mesías. Amén. Sin embargo, iglesia del Señor, uno que estaba junto al camino, uno que estaba mendigando, Aleluya, Señor. aunque Amén. no lo pudo contemplar con sus ojos, Amén. dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Aleluya, ten misericordia. Gloria a Dios. ¿Saben? No sé, lo voy a decir ahora y no sé si lo volveré a decir después. Cuando dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, está profetizando, iglesia del Señor, de alguna manera. Mejor dicho, está creyendo lo que estaba profetizando. O sea, lo que los escribas y los fariseos le preguntaban al Señor, talanteándole: dinos si eres el Mesías, él, sin verlo, creyó. Amén. Tenemos que cerrar los ojos, iglesia del Señor. Entonces, verso 49 del capítulo 10, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, te llama. Es increíble, qué hipócrita es la chusma. Porque aquellas personas que primero le decían cállate, luego dice: ten confianza, él te llama. Y esto suele pasar mucho. ¿Saben qué pasa, iglesia del Señor? Que cuando el llamado es visible, todo el mundo dice: no, sí, yo lo sabía. No, sí, yo sabía que era de Dios. Bendito tu nombre. Quiera Dios que podamos cerrar los ojos. Amén. Aleluya. El Señor se detuvo. Quiera Dios que ponga un corazón sensible para poder recibir la palabra hoy. El Señor se detuvo y mandó llamar. Yo tengo un Dios, iglesia del Señor, que nos escucha. No sé si esto lo creo, digo también porque sí. Pero si usted lo creyera, era para que estuviéramos todos de rodillas. Amén. Yo tengo un Dios que me escucha. Amén. Escuche, recíbalo en el nombre del Señor. Amén. El Señor nunca va a estar tan ocupado para no escuchar su palabra. Amén. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama, iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La falta de clamor muchas veces demora la bendición. Hoy decía el pastor: esforcémonos. El Señor se deleita cuando ve una iglesia que le da. Un poquito más grande. Mira, podrán quedarnos muchas cosas, iglesia. Podrán pasar muchas cosas dentro de la congregación, Pasaremos 1001 y gloria a Dios por ello. Amén. Pero hay algo que nunca jamás nos podrá quitar. En este tiempo de pandemia nos quitaron abrazos, reunirnos, abrazarnos con el Espíritu Santo, muchas cosas. Pero lo que nunca podrán, aleluya, hacer es que mi Padre nos escuche. Amén. El Señor nos escuche. Amén. ¿Saben? Y quiero mantenerme firme y no quebrantarme, porque yo soy muy llorón. Pero tengo un Señor que deja las 99 y va en busca de aquella que está bien. Amén. Gloria a Dios. Que no sé por qué desierto está pisando, pero Gloria a Dios. clama. Amén. Tenemos un Dios que nos Aleluya. escucha. Amén. Se detiene, le llama, le trae en verso 50 y dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es increíble, la iglesia del Señor. Recíbanlo, por favor. Si Dios nos llama, tenemos que desprendernos de muchas cosas. Amén. Amén, Señor. De muchas cosas. De muchos ámbitos, iglesia del Señor. ¿Saben? La capa era algo muy personal. ¿Recordáis a Pablo cuando dice: traerme el capote, traerme los libros? Era algo muy personal, la iglesia del Señor. Representa como un hábito. Aleluya. No sé, iglesia del Señor, qué es lo que demanda el Señor que quieres. Pero por favor, no te acerques al Señor con tus hábitos. Arrójalos. La palabra arrojar es soltar. Aleluya.
años y no han dejado lo mismo. Así es. 20 años con el mismo problema. No, pero si sé mucho de la cruz, si sé mucho de teología, soterología, he leído a Francisco de la Cueva, o leerlo, es una maravilla, a Schaffer, Iglesia, conozco un montón de cosas. Ay, pero sigues teniendo este mismo problema. No han arrojado su capa. Quiera Dios que si usted es llamado, se desprenda de lo que Él no ha dado. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Saben? Y no es por una falta de entendimiento, porque a una persona que le digas, quítate de fumar, no es una falta de entendimiento. 2 y 2 son 4, es muy fácil. Es un problema de prioridades. Cuando usted no deja un hábito, es porque no tiene prioridad al Señor. Amén, Señor, ten misericordia. Dice, el Señor se detiene, Él viene, arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. A mitad del mensaje, este es un mensaje, iglesia, estáis preciosos. Cuando se encuentra, por favor, visualícenlo. Visualícenlo, Antonio. O sea, ha clamado. Una necesidad brutal, está ciego. Quiero imaginar que alguien le tuvo que ayudar para traerle donde el Señor. Lo trae. Está presente donde el Señor. Y respondiendo Jesús. Mi Señor siempre responde. Aleluya. Mi Señor siempre responde. Por favor, medite. Es que es hermoso. Este detalle que me dio el Señor. Aleluya, aleluya. O sea, viene con una necesidad. Imagínate, viene, se acerca, lo trae. Gloria al que vive. Mira al Señor. Señor, tú lo sabes todo. La pregunta del Señor es increíble. ¿Qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Se presenta, viene ciego. Es fácil. ¿Qué quieres que te haga? No sé. Vamos a ver. Si estoy yo al lado, digo, Señor, no te hago cuenta. Es fácil. Amén. Pero el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Parece ilógico lo que le dice, ¿verdad? Iglesia del Señor. Pero es muy profundo, porque a veces el Señor le clamamos, le pedimos, le lloramos. Y cuando viene el Señor y nos dice, ¿qué te pasa? Muchas veces no sabemos ni siquiera qué contestar. ¿Qué te pasa? Así de veces, Iglesia del Señor. Yo abro mi corazón con ustedes, ¿vale? O sea, yo abro mi corazón con ustedes. ¿Cuántas veces me he quejado sin saber? Ay, que me falta aire. Es que me falta algo, Señor. Y ha pasado. Ay, Señor, ayúdame. No puedo más. Si viene el Señor, ¿qué quieres que te haga? Bendito tu nombre. Dice Santiago, capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís porque lo hacéis mal. Amén. Amén. Aleluya. No es que haya una manera correcta o incorrecta de pedir. No es como, habéis visto cuando hablas con una teleoperadora, que si quieres hablar con un agente, marque el 1, si quieres una promoción de verano, marque el 2, si te equivocas o dices una palabra y te derivan a otro departamento y si te consume la sangre. No es así. No es así. Iglesia del Señor, pedid mal. ¿Por qué? Y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Sí. Creo que el Señor responde. Creo que el Señor nos da. Amén. Pero a veces lo que le pedimos no está a la voluntad del Señor. Amén. Amén. La pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Gloria a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Recuerdo, me viene ahora a la memoria. Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Estamos hablando del rey. Bueno, que sea mejor que mi padre David. No que tenga mucho dinero, que el reino sea recordado, el reino de Salomón sea recordado por la riqueza. No, dame sabiduría. Amén, Señor, amén. ¿Qué le pide? Si hoy el Señor te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos, iglesia, al Señor? Mirad, este
hombre, cuando el Señor le dice que quiere que haga, no le pidió dinero. Hoy vas donde un necesitado y te pide dinero. Lo que tenían que pedir es: necesito al Señor, ¿verdad? No pidió dinero. Tampoco pidió venganza para aquellas personas que seguramente le apuntaron con el dedo, para la muchedumbre, que aquellos que fueron de tropiezo y de obstáculo para no llegar hasta el Maestro. No, su corazón no fue tendido para eso. O tampoco pidió explicaciones de por qué estaba así. No lo hizo. Y el ciego le dijo, es brutal. Y el ciego le dijo: Maestro, déjeme pararme aquí un minuto. Primero le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le reconoce como el Mesías, lo reconoce como su Salvador, pero cuando él se encuentra con él le dice: Maestro. Ay, gloria a Dios. Maestro. Mira, unos versos más arriba, en la historia del joven rico, ¿lo recordáis? Viene corriendo, se postra en una rodilla, y lo pueden indagar, se postró de una rodilla. Si no te postras de completo al Señor, es tontería. Hay que postrarnos por completo. Amén. Se postra en una rodilla y dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Esta palabra, que se traduce en griego, es didástalo. Cuando el joven rico se dirige al Señor, aleluya, como maestro, es didástalo, y tiene que ver con doctor. Si lo pudiéramos llevar a los tiempos de ahora, como un doctorado en teología, ¿qué debo de hacer para heredar? De la misma manera, Nicodemo, en el capítulo 3, Iglesia del Señor, de Juan, también viene y le dice: Maestro, sabemos que todo lo que hace viene del cielo. También es didáscalo. Como, es increíble, de alguna manera como que se dirigen a él como alguien que tenía mucho conocimiento. Sin embargo, este ciego, que no podía ver, pero podía oír, le dice: Raboni. Raboni tiene que ver con, no con maestro, sino con gran maestro. Gracias, Señor. Aleluya. Maestro, Raboni, gran maestro. No eres un maestro cualquiera, no eres como los escribas, no eres como los fariseos. No es que tu información sea increíble, aunque te predicas como nadie, no. Tú eres el gran maestro. Amén. Por favor, están aquí, están preciosos escuchando. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, son muy listos, saben mucho, pero cuando yo entendí esta verdad, me quedé anonadado, me sorprendió mucho el corazón. Y a lo mejor usted lo sabe, pero yo se lo voy a recordar. Aleluya. ¿Qué le pide, Antonio? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué dice? Maestro, que recobre la vista. Si usted medita y va a una Biblia interlineal, no era ciego de nacimiento. Dice que recobre. Amén. Cuando dice recobrar, tiene que ver con que antes veía el ladrón. Quiero recobrar. Quiero recobrar. No sé si habrá alguien aquí que antes veía muy bien, pero por cosas de la vida, la Iglesia del Señor ha dejado de ver. No sé si habrá aquí alguien que siente su corazón. Sí, eres tú, porque te palpita el corazón más de lo normal, te está hablando a ti, sí. Si has perdido algo que antes hacías para el Señor y ahora has dejado de hacer. No sé, yo recuerdo los comienzos de la Iglesia de Vida del Juez, fueron hermosos. Amén. Aleluya. Amén. Recuerdo cuando nos levantábamos de madrugada, ¿verdad? Gloria a Dios. Recuerdo cuánto tiempo nos reuníamos, horas y horas y horas y hablando de la palabra. Recuerdo la última vez que usted estuvo orando toda la noche, cuando estuvo en el hospital. Porque solamente clamamos cuando lo necesitamos. Pero necesitamos recobrar cosas que hemos perdido. Iglesia. Amén. Amén. Parece que hemos perdido de vista muchas cosas que antes hacíamos muy bien delante del Señor. Amén. Tenemos que presentarnos hoy delante del Señor y hoy el Señor nos ministra por medio de su palabra. ¿Qué quieres que te haga? Tenemos que reconocer, Iglesia, que hemos dejado muchas cosas.
Venga. Amén. Antes leíamos de una manera increíble. Yo me acuerdo, pastor, cuando comencé a leer, cuando el Señor trastornó mi corazón, que esperaba que el semáforo se pusiera en rojo para leer. Recuerdo que todos los sábados salíamos a repartir alimentos. Recuerdo que me quedaba dormido orando. Y no es que me ponía y me dormía, no. Es que eran horas de oración. Es que me deleitaba en su presencia. Iglesia del Señor, hoy yo me siento con ustedes y tengo que pedir que recobre cosas que he perdido. Amén. Aleluya. Hemos perdido, Iglesia del Señor, mensajes que nos llevaba a tirarnos por el suelo y llorar. Y ir a la casa y no me hagas cena, que no puedo cenar. Que tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Es que hemos convertido a nuestro maestro en un didáscalo, el que nos trae una información increíble. Y ustedes son maduros para entender lo que les estoy diciendo. Amén. Necesitamos quebrantarnos en la presencia. Debemos de otra vez sentir esa presencia que nos hacía temblar. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Leo, si has perdido algo que antes tenías, algo que sea por tu causa o por la de otro, como a este hombre le podían apuntar. Si perdiste la esperanza, por algo ocurrido en el pasado o por dejadez, Iglesia del Señor, pídele al Señor que lo vuelvas a recuperar. Es increíble. Voy a terminar haciendo el mensaje. De la firma me ha hecho caso. Dice el verso 52. Y Jesús le dijo: que sea el Señor el que nos diga. Amén. Que no sean nuestros sentimientos, Iglesia, Amén. el mensaje automático, pero que vayamos aquí, Señor. Amén. ¿Qué quieres de mí? Amén. ¿Qué he perdido de lo que está aquí, Señor? Amén. Es increíble. Porque la frase tendría que ser así: vete. Me parece un poquito raro, ¿verdad? Como que lo echa, ¿no? La frase habría quedado bonita: vete, tu fe te ha sanado. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Pero el texto no dice eso. El Señor le despide y le dice: vete, tu fe te ha sanado. Gloria a Dios. Porque creo esto. Si usted lo cree, diga amén. Creo que primero el Señor, antes de sanarte, Amén. te sana. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Amén. Qué peligroso es tener una persona herida dentro de una congregación sin que sea sana. El Señor no te va a sanar sin antes salvarte. Hoy en día solamente buscamos ser sanados. ¿Saben? El Señor, ¿cómo podría decir esto sin errar? La frase de mi Señor habría tenido que ser así: vete, tu fe te ha sanado, y como que hubiéramos atribuido, aleluya, ese milagro a esa frase. Entendemos que el Señor lo sanó. Pero el producto de la sanación fue la salvación. Amén. Y hoy en día solamente queremos ser sanados. Y es increíble, porque le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Dice: y enseguida recobró la vista. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Enseguida recobró lo que había perdido. Pídale al Señor: lo recuperarás con Él enseguida. Aleluya. Y todo milagro tiene este propósito, Iglesia del Señor. Y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. ¡Qué hermoso! Vete, tu fe te ha salvado. Acto seguido recobró la vista, dice, y seguía
a Jesús en el camino. Amén. El propósito de tu milagro es que sigas el camino. Amén. El propósito de tu vida, iglesia, más que tu sanidad física, es que sigas el camino. Gloria a Dios. Termino. En Juan capítulo 15, creo que hablé algo de esto también. El propósito del Señor para sus discípulos no era que dieran fruto. Porque el fruto separado del árbol es imposible. Entonces, si estamos separados del árbol, es imposible dar frutos. Entonces sería algo ilógico que el Señor nos pidiera. Lo que el Señor pide a su iglesia, ¿saben qué es? Permanecer. Amén. Aleluya. Eso es muy feliz. Gloria a Dios. No nos exige dar frutos, ya el Señor nos dará el crecimiento. Nos exige esto, estar en el camino. Nos exige esto, permanecer en Él. No sé si alguien quiere ponerse en pie conmigo. Llorar. Amén. O sea, cuando quieras hablar la palabra. Gloria a tu nombre. Pero sigo pensando que debemos de cerrar los ojos. Aleluya. De abrir más los ojos en el Espíritu. De esta única manera podemos contemplar lo maravilloso que es Él. Por la gran ayuda que tenemos de Él. Si cerramos los ojos, veremos que Él pelea por nosotros. Si cerramos los ojos, vemos cómo Él renueva nuestras fuerzas. Si cerramos nuestros ojos, iglesia del Señor, recuperaremos aquello que hemos perdido. Cerremos los ojos, iglesia del Señor. No sé, iglesia. Así como este hijo de Timeo clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sé cuál es tu clamor para con Él. Quédese con esto, tenga muy claro lo que le va a pedir. ¿Qué quieres que te haga, iglesia? ¿Qué me estás pidiendo?